Bueno, pues buenas tardes, muchas gracias por la asistencia. Vamos a comenzar la charla con Sara San Juan acerca del cardo como beneficio para la salud. De verdad que es un privilegio contar con tu presencia, Sara. Entonces, a por ello. Gracias, Ángel. Bueno, muchas gracias por la asistencia, Ángel, por llamarme, por contar conmigo para dar esta sesión, que es muy difícil estar prácticamente no una hora, pero unos 45 minutos o así hablando solo del cardo y que no os durmáis, y más con este frío, con este calorcico aquí dentro. Entonces espero que lo hagamos dinámico, que cualquier duda que tengáis que me vayáis preguntando, lo que sea, ¿vale? Al final estamos poquitos, estamos en familia, ¿vale? Entonces, yo creo que no hace falta presentaciones, pero bueno, por si acaso, soy dietista nutricionista, especializada en nutrición deportiva, experta en microbiota intestinal y en psiconutrición, ¿vale? Os he puesto aquí mi conflicto de interés porque como hay por ahí algunas marcas y demás, pues ya queda reflejado el conflicto de interés. Regento mi propia consulta de nutrición, trabajo de nutricionista en el Gobierno de Salud de La Rioja, estoy también en el Colegio de Nutricionistas de Navarra y en Lacturale. Entonces, ya sin más, vamos a empezar con el cardo. El cardo que, por nombre, el único cardo comestible, tiene Cyanea cardunculus. Ese es el nombre del único cardo que es comestible, porque hay otros tipos de cardo borriquero, cardo mariano, seguro que os suena más de un cardo. Vale, este cardo apareció en el origen de los romanos y solo lo comían las altas clases, era un alimento de lujo. Entonces las personas, los plebeyos y demás, no tenían acceso a ese cardo. Lo tenían como un alimento, ¿no?, de solo los que tenían más poder comerlo. O sea, imaginaos de qué producto estamos hablando. Este cardo tuvo el origen en el Mediterráneo y en la Edad Media pasó a España, a Francia y a Italia. Y posteriormente cruzó el charco y llegó a Argentina y en concreto en La Pampa se expandió. Se empezó a expandir desorbitadamente hasta que llegó a ser una especie invasora. Y luego ya lo conocemos, que es de nuestra zona, ¿no?, de la Ribera de Navarra, de La Rioja, Aragón, Zaragoza. Vale, como análisis bromatológico del cardo, vamos a ver los beneficios que tiene nutricionalmente. Estamos hablando de que es una especie que tiene un 94% de agua. Entonces, claro, un producto que tiene un 94% de agua, claro, beneficios a nivel de vitaminas, de sales minerales, de proteínas, pues van a ser un 6%. Pero de ese 6%, un 3,4% son hidratos de carbono. ¿Vale? Entonces ya vemos que el porcentaje mayor se lo lleva el agua, seguido de los hidratos de carbono. Estos hidratos de carbono fundamentalmente están constituidos por inulina. Esta inulina, que ahora suena muy rara, luego os vais a ir familiarizando con ella. ¿Esa inulina qué es? Es una fibra soluble. Entonces, cualquier fibra soluble va a tener un efecto, para empezar, prebiótico. Un efecto prebiótico, ¿sabéis? ¿Os suena? ¿Qué es? Los prebióticos, son alimentos buenos para nuestra microbiota intestinal, para que esas especies de esos microorganismos intestinales proliferen. Entonces, por un lado tiene esa inulina el efecto prebiótico y por otro lado, pues como cualquier fibra, pues nos va a ayudar a saciar, nos va a ayudar a mejorar la digestión. Luego veremos que a controlar el colesterol en la sangre, a controlar el azúcar en la sangre. También tenemos que tener en cuenta esto, que ya lo hemos nombrado, que tiene un aporte bajo de grasas y de proteínas. Si estamos hablando de que un 94% es agua, el valor nutricional pues va a ser muy escaso. A nivel de micronutrientes, vemos las vitaminas y en comparación con otras verduras, como es una verdura que tiene tantísima cantidad de agua, el nivel de vitaminas es inferior al resto de verduras. Y si miramos en las sales minerales, vamos a destacar sobre todo el calcio y el hierro. ¿Cuál es el problema de este calcio y este hierro que tiene este cardo? Que como está con esa inulina, con esa fibra, no se va a absorber. Entonces, la mayor fuente de calcio no nos la va a dar un cardo. Pues nos lo va a dar pues los lácteos, nos las pueden dar las almendras, ¿vale? Lo mismo pasa con el hierro. Estamos hablando de que este hierro va a ser un porcentaje muy bajo. Y no solo eso, sino que además este hierro es un hierro no hemo. ¿Sabéis qué es el hierro no hemo? ¿Os suena? Vale, el hierro, para los que habéis puesto cara rara, es el hierro que no está ligado a la hemoglobina. Tenemos el hierro que está ligado a la hemoglobina, que ese hierro lo tenemos en las carnes, en lo que son productos con sangre, ¿vale? Al final la hemoglobina está en la sangre, entonces productos que tengan sangre van a tener ese hierro hemo y productos vegetales van a tener el hierro no hemo, que no tiene hemoglobina,
Un cardo no tiene sangre, unas lentejas no tienen sangre, entonces son hierros no hemos. ¿Qué le pasa a este hierro no hemo en general? Este hierro no hemo no tiene, vamos a explicarlo así de casa, un flotador que le va a proteger frente a otras sustancias. Entonces, si yo como el cardo y de postre me tomo un alimento rico en calcio o rico en taninos, como puede ser un yogur o un simple café con leche, no se va a llegar a absorber ni el pequeño porcentaje que tiene de hierro. La absorción va a ser mucho menor. ¿Por qué? Porque no tiene ese flotador, ese airbag que le va a proteger de esas sustancias. Entonces, ¿qué tenemos que hacer cuando tomamos en general un hierro no hemo? El de las lentejas, el del cardo, las espinacas, el que sea. Tomarlo con alimentos que tengan ese airbag. ¿Y qué alimentos tienen ese airbag? La vitamina C, sobre todo, va a tener ese airbag. ¿Dónde la encontramos? Pues en cítricos, ahora que está en temporada, las naranjas, las mandarinas, con los pimientos, con el tomate. ¿Vale? Entonces, tened en cuenta eso, hierro hemo, hierro no hemo. Este hierro es no hemo, entonces que si me tengo que tomar un plato de cardo, no esté pensando en que me tomo el cardo por conseguir hierro, porque vamos a hablar de un porcentaje muy bajo, pero vamos a intentar ayudar a esa absorción pues tomando algo que nos aporte vitamina C. Eso en cuanto a las vitaminas. ¿Voy muy rápido? ¿Voy bien? ¿Bien? Vale. Me acelero, si no. Luego, en cuanto a los minerales, al resto de minerales, vamos a tener potasio, magnesio y sodio, que las vamos a ver ahora a continuación. Empezamos por el magnesio. ¿El magnesio en qué nos va a ayudar? Nos va a ayudar en todo lo que es el tema de las transmisiones de los nervios. Si habéis oído alguna vez, igual, me tengo un calambres musculares o falta de magnesio o de potasio, ¿vale? Es por eso, porque te ayudan a transmitir ese impulso nervioso. Además, el magnesio también me va a ayudar a los huesos y a los dientes, va a mejorar la inmunidad y va a tener un efecto laxante. Respecto al potasio, ya lo hemos comentado, nos va a ayudar a ese impulso nervioso, al igual que el magnesio, y también el potasio nos va a ayudar a la hidratación. Os voy a intentar explicar algo de manera, esto de la hidratación, la bomba sodio-potasio de manera rápida, para que no sea muy técnico, pero imaginaros, nuestras células del cuerpo son como si tuviésemos un globo lleno de agua dulce en un mar salado. Entonces, queremos buscar el equilibrio del agua dulce que tiene mi globo al equilibrio que tiene el agua salada. Entonces, ese globo, esa pared que tiene el globo, va a hacer que pase un poquito de sal y no pase la sal, ¿vale? Entonces va a tener esa permeabilidad. Esa permeabilidad es lo que se llama la bomba, lo que os decía, de sodio-potasio. Entonces, el cardo nos va a ayudar a mantener este equilibrio constante, porque es importante para la hidratación, básicamente, ¿vale? Y por otro lado el sodio, que como os decía, ayuda con el potasio y es importante eso, para la hidratación. Que no pensemos en sodio, pensemos en sal y nos volvamos locos, ¿vale? No es lo mismo sodio que sal, aunque la sal tenga sodio, ¿vale? En cuanto a las vitaminas, vamos a destacar la presencia de folatos, que son grupos de vitamina B. Estos folatos que van a hacer, van a intervenir en la producción de glóbulos rojos y de glóbulos blancos. Los glóbulos rojos son los encargados de transportar el oxígeno al resto de tejido, ¿vale? Y los glóbulos blancos lo que van a hacer es ayudarnos al sistema inmunitario. Entonces, tenemos que van a ayudarnos esos folatos a la producción de glóbulos rojos y glóbulos blancos. Y además nos van a ayudar a la síntesis del material genético, de todo el ADN. ¿Qué pasa con estas sales minerales y estas vitaminas? Que no todo es un camino de rosas. Y estas vitaminas y estas sales minerales, muchas de ellas, cuando los tratamos el producto con calor y además en un medio acuoso, con agua, vamos a perderlas. Entonces, si pensamos en el cardo, la manera que tenemos de cocinar el cardo normalmente es cocido, tenemos un medio acuoso y tenemos calor. Vamos a perder ese escaso valor vitamínico que estábamos hablando. Entonces, tenemos que ir jugando con esto. Luego vamos a ver las diferentes tecnologías culinarias, cómo podemos aplicarlas, pero tenemos que tener en cuenta esto, que muchas vitaminas no solo pasa con el cardo, pasa con todos los alimentos, que tenemos vitaminas y tenemos sales minerales que las vamos a perder al cocinar y sobre todo si cocinamos con agua, ¿vale? Entonces, ¿qué tecnologías culinarias podemos destacar o debemos destacar a la hora de cocinar este cardo? Sobre todo, las mayores propiedades las vamos a encontrar cuando el cardo es crudo. Una ensalada de cardo con ajillos, ahí vamos a obtener todos los nutrientes que el cardo tiene. ¿Qué otra manera podemos hacer si queremos cocinar ese cardo? Al vapor,
¿vale? Tiene una menor pérdida que lo que sería una cocción. ¿Qué pasa cuando cocemos? Lo que os decía, pues tenemos el agua y tenemos la temperatura. ¿Qué podemos hacer si yo quiero el cardo cocido para aprovechar el máximo los nutrientes de ese cardo? ¿Se os ocurre? Si yo lo quiero cocido. Poca agua, eso es. Vamos a utilizar poca agua y no solo eso, sino que además hemos dicho que la temperatura influía. Entonces, poca agua y dentro de que esa poca agua yo tengo que añadir el cardo cuando el agua esté empezando a hervir. ¿Vale? Y así vamos a aprovechar más esos nutrientes. Poca agua y cuando el agua esté hirviendo añadiremos el cardo. Eso por un lado. Y por otro lado también podemos aprovechar ese agua de cocción. Si yo lo que en realidad quiero es tomarme el agua, pues me puedo hacer un caldo, por ejemplo, de cardo. ¿Vale? Y así aprovechamos todos los nutrientes de ese cardo, sobre todo esas vitaminas y esas sales minerales que se han disuelto en el agua. Vale, en el horno las pérdidas no las vamos a tener porque esté medio acuoso, sino por la temperatura. Y lo mismo pasa con la fritura. ¿Qué pasa además también con esta fritura? Que el aumento de grasa es mayor. ¿Vale? Eso es así un poco las técnicas culinarias que sean así simples para el cardo. Entonces vamos a ver ahora el cardo y las diversas patologías. Fijaros, un consumo alto de alcohol, de medicamentos, de exceso de grasa, de proteínas de origen animal, que en nuestras dietas normalmente se recomienda tomar, para que os hagáis la idea, 2-3 veces a la semana carne, para cada uno que haga sus cálculos de cuánta carne está tomando al día, o sea, a la semana, y estoy hablando solo de un consumo de carne, luego el pescado, los huevos y demás. Entonces, el exceso de esas proteínas de origen animal hacen que nuestro hígado pues se vea, o sea, decirlo, en apuros, ¿no? Que se afecte, que podamos tener patologías a nivel de hígado. Entonces, las verduras que tienen un sabor amargo, bien sea cardo, bien sea chicoria, bien sea rábanos, endivias, escarola, estas verduras que tienen un sabor amargo, lo que van a hacer es, van a favorecer que este hígado funcione correctamente. Y si el hígado está afectado, van a ayudar a su recuperación. Hablamos de un hígado graso, ¿vale? ¿Por qué pasa esto? Esto pasa por una sustancia que se llama cinarina. Esto también os va a sonar muy raro, luego lo vas a ir conociendo. Esta cinarina, ¿qué va a hacer? Va a estimular la bilis. La bilis es un líquido que segrega el hígado y esa bilis va a tener diversas funciones. Va a ayudarnos a la digestión, nos va a ayudar a la metabolización de las grasas, es decir, a la absorción de las grasas, ¿vale? Y por otro lado, además, nos va a ayudar a eliminar sustancias de desecho. En el hígado, no sé si sabéis, se destruyen muchas sustancias y también se destruyen los glóbulos rojos, ¿vale? Se destruye sangre, por eso no sé si os ha tocado alguna vez o conocéis a alguien que haya tenido anemia y con la anemia le han dicho tienes que comer, ¿no?, hígado. Es por esa destrucción de lo que decíamos de la sangre, de los glóbulos rojos. Entonces, sin irme muy lejos, os decía que esta secreción de la bilis lo que va a hacer es ayudar a la digestión. Entonces, como el cardo va a tener esta sustancia que va a ayudar a segregar la bilis, es lo que nos va a hacer pues que nos ayuden a estas patologías del hígado. Me da igual que sea desde una hepatitis ¿vale? O sea, que entrarían ahí todas las enfermedades. ¿Qué va a hacer también esta sustancia, esta cinarina? Nos va a ayudar a nivel de riñón. ¿Por qué nos va a ayudar a nivel de riñón? Porque nos va a aumentar la diuresis. Es decir, nos va a estimular las ganas de ir al baño, para decirlo así un poco rápido, ¿vale? Entonces, al estimularnos la diuresis, esas ganas de orinar, nos va a venir muy bien cuando existen patologías como una gota, un ácido úrico alto, cuando existen patologías de retención de líquidos, de oliguria, es decir, de que yo no tengo ganas de orinar, no fabrico esa orina, entonces estimula la producción de esa orina, una hipertensión. También nos va a ayudar, tengo la tensión alta, si hay una sustancia que me va a ayudar a eliminar líquido, voy a disminuir la tensión y esa va a ser la cinarina. Y también nos va a ayudar al tema de cálculos renales, entonces ya veis que beneficios tiene, aunque tenga un 94% de agua, beneficios para la salud tiene este cardo. Entonces, así un poco a modo de resumen de enfermedades y luego vemos unas más sencillitas. Nos ayuda a esa vesícula biliar, nos ayuda a esos riñones, nos ayuda al hígado y a lo que conlleva el ayudarnos a estas dos enfermedades, a trastornos digestivos, a dolores a nivel digestivo, a mejorar la digestión. Eso por un lado. Por otro lado, hemos dicho que tenía sobre todo agua y lo segundo que hemos dicho, ¿os acordáis de qué era?
los hidratos de carbono y destacaban la fibra, muy bien. Destacaban la inulina, esa fibra. Entonces, claro, en un estreñimiento, importante la fibra. Como tiene inulina, nos va a ayudar al estreñimiento. ¿Qué pasa con la fibra? Que depende de la cantidad de agua que tomemos al día. La fibra nos puede ayudar a ir al baño o la fibra nos puede estreñir. Entonces, si nosotros tomamos cantidad de fibra importante, tomamos mucha fibra, pero no bebemos agua, nos vamos a estreñir. Y por el contrario, si estamos tomando mucha fibra y tomamos mucha agua, pues puede causar diarreas. ¿Vale? Entonces, tenemos que controlar mucho la cantidad de fibra de agua que ingerimos, sobre todo cuando tomamos cantidad de fibra importante. ¿Vale? El problema, ¿cuál es? Que muchas veces no decimos estoy estreñido, y no es lo mismo estoy estreñido que tener estreñimiento. ¿Vale? Podemos estar estreñidos una temporadita, que luego se nos pase, podemos estar estreñidos una semana, que luego se nos pase, pero no es lo mismo que tener un estreñimiento. ¿A qué le llamamos tener estreñimiento? Por lo menos tenemos que tener 2 de los siguientes síntomas durante 3 meses. No creo que la mayoría no aguantamos, antes vamos al médico a ver qué me pasa, ¿no? Si no voy bien al baño. Vale, entonces, 2 de los siguientes síntomas: o sensación de evacuación incompleta, heces duras, menos de 3 deposiciones por semana, esfuerzo excesivo para evacuar. Vale, entonces, por lo menos tenemos que tener 2 durante 3 meses. A eso se le llama estreñimiento. Lo otro es estar estreñido. ¿Vale? Pero no solo tenemos que tener en cuenta ese estreñimiento, sino que también os voy a decir otra cosa, que tenemos que mirarnos esas heces. Las heces nos hablan, ¿vale? Entonces, ¿quién nos habla mediante las heces? Nos habla los bichillos que tenemos en la tripa que nos van a ayudar a hacer la digestión, la microbiota intestinal, esos bichillos que tenemos por el intestino. Entonces, es importante que analicemos las heces, que las miramos. No pasa nada por mirar las heces. ¿Qué tenemos que mirar de las heces? Pues para valorar el estreñimiento, la forma que tienen. Y eso se hace con la escala Bristol. Entonces, dependiendo del tipo de heces, pues vamos a decir que tenemos unas heces normales, que tenemos una falta de fibra, ¿vale? Pero no solo vamos a mirar la forma, sino que también vamos a mirar el color. El color es importante, no siempre tienen un color normal. Cuando tenemos unas heces, por ejemplo, blancas, estamos hablando, puede ser que tengamos un problema, como decíamos antes, a nivel de hígado o de vesícula biliar, a nivel de riñón. Podemos tener también un sobrecrecimiento de microorganismos, podemos tener problemas de gases. Si tenemos unas heces más rojizas, si son rojas, que vemos la sangre fresca, eso puede ser por tema de hemorroides, ¿vale? O también puede ser que, no sé, que nos hayamos puesto las botas con el chorizo el domingo y el colorante que tiene el chorizo pues haya hecho que se tiña la hez, ¿vale? Podemos tener heces negras. Las heces negras lo que nos van a indicar es, si yo no estoy tomando suplementos de hierro, es que tenemos una hemorragia pero a nivel del aparato digestivo superior, es decir, a nivel de intestino o de estómago. Entonces, claro, esta hez es importante que vayamos al médico y valorarla. Por eso os digo que las heces nos van hablando. Si tenemos las heces, pues yo que sé, verdes, pues que tenemos un nivel de estrés más alto, que han pasado muy rápido al intestino, ¿vale? Entonces sí que tenemos que fijarnos un poco en la forma y en el color de esas heces. Y ya os lo he metido aquí con el cardo porque me interesa mogollón que lo sepamos todos, ¿vale? El tema de las heces ya os la he metido ahí. Vale. Seguimos con el cardo y con sus beneficios. Sí, es importante porque nadie se pone a mirar qué ha hecho después. Y parece un tema tabú y no se habla. Entonces es importante pues, que alguien nos lo recuerde así de vez en cuando. Vale. Más beneficios para la salud. El tema del cardo nos va a ayudar a la hipercolesterolemia, al colesterol alto. ¿Por qué nos va a ayudar al colesterol alto? Por la fibra. Todos los productos que tengan fibra van a ayudarnos al colesterol. ¿Por qué? Porque la fibra, no sé si lo veis aquí en la imagen, la fibra lo que va a hacer es transportar el colesterol y ayudar a su eliminación. Entonces, ¿qué hago aquí? Si yo tengo un colesterol alto, es importante que tomemos suficiente fibra. Ya no solo con la que nos va a aportar las verduras, o en este caso la que nos va a aportar el cardo, sino con el resto de cereales. Por ejemplo, pues tomar los cereales integrales para facilitar esa disminución del colesterol. Y pasa lo mismo
con el azúcar, con la diabetes, con el caso de la glucosa. También nos va a ayudar a controlar la glucosa en la sangre, a que no se produzcan picos de azúcar y a eliminar esa glucosa. Entonces, por eso también es importante esa fibra. Y luego, la cinarina, esa que vuelve a aparecer por ahí, también nos va a ayudar sobre todo esa, que no se produzcan esos picos de azúcar en la sangre, ¿vale? De que no coma algo, me dé el pico de azúcar, una hiperglucemia, a la media hora me ha bajado un montón el azúcar, me da una hipoglucemia, a controlar mucho el azúcar en la sangre. Eso lo va a hacer las verduras, sobre todo las que tienen cinarina como el cardo, y nos van a ayudar también los cereales integrales. ¿Hasta aquí alguna duda? ¿Seguimos bien? ¿Estáis despiertos, no? Vale. Entonces, no vamos mal. Entonces, en líneas generales, como veis, nos van a ayudar a muchas a prevenir muchas enfermedades. Por eso es importante pues, que lo tomemos en el día a día. ¿Cómo escogerlo? ¿Cómo escoger un buen cardo? Le puedo preguntar, así no, a mi suegra a ver cómo escoge los cardos en el huerto. Bueno, ¿yo qué os diría? Intentar escoger los cardos más blancos, que tengan las pencas más blancas y sobre todo que tenga un cardo que tenga peso. ¿Vale? Es importante que el cardo tenga peso, que pese. ¿Por qué es importante que pese? Porque hay insectos que se meten dentro de la penca, que son muy listos, se comen la carne jugosa y tenemos el cardo todo la penca agujereada. Entonces, si no nos fijamos bien, pues vamos a llegar a casa y lo que hemos comprado no va a servir para nada. Entonces, el cardo tiene que tener peso, es importante que pese bien. Lo vamos a encontrar en el supermercado de diversas formas. Si voy al supermercado, si voy mira, ahora si vamos también a mercado a comprar cardo, también lo vamos a encontrar. No solo vamos a encontrar fresco, que ahora también la mayoría lo hacen al vacío y está fenomenal porque te quita un peso de encima de estar limpiándolo y demás. Entonces, viendo un poco las diferentes técnicas de conservar este cardo, cómo lo envasan, tenemos el cardo fresco. Y a nivel, un análisis bromatológico, viendo a nivel nutricional, el cardo fresco va a ser la opción ideal, ¿vale? Pero tenemos que priorizar la temporada del cardo, es decir, que no compremos cardo en agosto. Vamos a tener la temporada del cardo, vamos a comprar las frutas y las verduras de temporada. Importante que también sea de proximidad. Teniendo el cardo que tenemos aquí en esta zona, que aprovechemos y compremos el cardo de esta zona, ¿vale? Que no tiene nada que envidiar a los que traen de fuera, ni muchísimo menos. Eso en cuanto al cardo, al cardo fresco. Al cardo al vacío, que os decía que también podía ser una buena idea si vamos con muchas prisas, porque bromatológicamente a nivel de nutrientes va a ser similar al cardo fresco. Luego ya tenemos congelado y verdura en conserva. El congelado, respecto a la verdura fresca, va a ser similar, el que encontremos en las grandes superficies. ¿Por qué va a ser similar? Por la ultracongelación. No es lo mismo un cardo ultracongelado que un cardo que congelemos en casa. Cuando lo congelan, ¿qué hacen? De la temperatura basal, de la temperatura que tiene el cardo, lo bajan en menos de 2 horas, tiene que ser, a menos 40 grados. En casa eso es inviable. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando congelamos el cardo en casa, el cardo o cualquier alimento, sin quererlo, se forman unos cristales en ese producto que lo que van a hacer es que después, al descongelarlo, tenga un sabor, cambie el sabor, ¿vale? Y podamos perder algunas vitaminas. Y luego, además, si miramos la verdura en conserva y lo analizamos respecto al cardo fresco, vamos a encontrar un aumento de agua por el hecho de la conserva, que está en agua, y vamos a encontrar un aumento de fibra. ¿Por qué? Yo cuando lo vi también dije, ¿por qué? Pero luego pensándolo, en casa muchas veces nos entretenemos en limpiar más, en quitar todos los hilillos, las fibras y demás. Claro, si quitamos todos esos hilillos es fibra. Entonces, una verdura en conserva normalmente suelen tener más fibras, suelen tener más hilos de lo que nos solemos dejar nosotros en casa. Por otro lado, va a tener un aporte mayor de vitamina A, de vitamina C. ¿Por qué? Por los conservantes que lleva. Pero es que esas vitaminas no nos hace falta que nos las aporte extra una verdura en conserva. ¿Vale? En el día a día, si nosotros nos nutrimos correctamente, las vamos a encontrar. Tiene un mayor aporte de sal, también por el hecho de ser una conserva. Me he saltado esta, que tiene un menor aporte de kilocalorías, grasas y proteínas. ¿Por qué? Porque si tenemos que mirar las calorías, las proteínas y la grasa de un producto que estamos hablando que tiene un 94% de agua, vamos apañados, ¿vale? No hay que mirar las calorías, las grasas, las proteínas, no importan, ¿sí?
Vale, eso en cuanto a diferencias bromatológicas. Diferencias organolépticas de sabor, no me hace falta ni poner en la pantalla que un cardo fresco, un cardo al vacío, no tiene nada que envidiar, ni a un cardo congelado, ni a un cardo en conserva, pero nada que envidiar, ¿vale? Entonces, las diferencias organolépticas yo creo que son claras. La conserva además la tenemos todo el año, entonces si si en agosto nos apetece comer cardo, pues sí que podemos tirar pues, de lo de la conserva o del tarro, ¿no? Además del congelado, del conserva. Además que el de conserva da igual cuando compremos esa conserva porque organolépticamente va a ser similar siempre. Vale. Problema, que hemos hablado de la congelación de ese cardo. Problema, ¿cómo descongelamos? ¿Cómo hay que descongelar? ¿Cómo hay que descongelar? Venga, para que os espabiléis un poco. A temperatura ambiente. En la nevera. Muy bien intentado. Vale, siempre tenemos que descongelar en nevera, ¿vale? Descongelar, no ponerlo en un plato sin más. Si podemos, se pone en una rejilla para que todo el líquido de esa congelación caiga. ¿Por qué? Porque si tardamos en coger el alimento, la proliferación de microorganismos puede ser mayor. Entonces, lo ideal sería que tuviésemos una bandejica y una rejilla encima y así que el líquido nos caiga al plato. Y como decían al final del todo, que lo descongelemos en la nevera. Mínimo tiene que estar en la nevera cuando lo sacamos del congelador 12 horas. Entonces, si yo sé que mañana quiero comer, ya no digo del cardo, pescado, pues lo tengo que sacar ya. ¿Vale? Lo tengo que sacar a la nevera. Cuando ha pasado esas 12 horas que ha estado en la nevera, ya lo puedo descongelar en el microondas. ¿Vale? Ya lo puedo someter a calor, pero si no, no. ¿Por qué? Por la proliferación de microorganismos vivos. Entonces, nunca dejar a microondas, dejar a la temperatura ambiente, encima de la encimera, sé que se descongela de maravilla y es súper rápido, pero no es bueno. Y luego también, nunca directamente del congelador meterlo en el microondas, ¿vale? Porque la proliferación de microorganismos puede ser mayor, ¿vale? Sí. Vale. Eso en cuanto a esa descongelación. Entonces, ¿dónde meto el cardo? ¿Cómo lo distribuyo en mi plato? Pues si nos fijamos en el plato de Harvard, la mitad del plato debería ser de origen vegetal. Entonces, si yo voy a comer un plato único, ya sé que la mitad de mi plato tiene que ser ese cardo. ¿Y con qué lo tenemos que complementar? Con cereal integral, que puede ser un trocito de pan integral, por ejemplo, y una proteína saludable. ¿Qué puede ser? ¿Qué están en proteínas saludables? La carne, el pescado, los huevos, las legumbres, los frutos secos. Imaginaros un típico cardo con jamón y almendras. Puede ser perfectamente un plato único con mi trocito de pan acompañándolo con agua y componiendo ese cardo con aceite de oliva virgen extra. Perfecto. ¿Qué quiero hacer un primero y un segundo? Pues entonces puedo meter ese plato de cardo y de segundo puedo hacer, pues no lo sé, unas patatas con merluza, lo que sea, ¿vale? Siempre con el agua y con el aceite de oliva. ¿Sí? Vale. Esas verduras deberíamos consumirlas mínimo 2 veces al día. Entonces, una de ellas, si podemos en forma cruda, mejor. Pues la ensaladita de cardo que habíamos comentado anteriormente, por ejemplo. ¿Vale? Eso en cuanto a distribución del plato. Ideas de recetas para no comer siempre el típico cardo con almendras. O la típica ensalada de cardo, podemos innovar un poco en la cocina, pues igual nosotros nos da igual comer siempre el cardo de la misma manera, pero pues igual a los hijos, a los nietos, pues si vamos cambiando la forma de cocinar del cardo, ahora que hay tantísimo cardo, pues mejor, porque así no nos aburrimos de comer cardo, ¿no? No hace falta que nos vayamos a un crema de cardo, que me he inventado hoy el nombre, crema de cardo navarro tradicional con sus pencas en tempura de doble cocción con salteado de semillas en aceite de oliva, que es un puré de cardo con la penca rebozada, ¿vale? No hace falta que nos vayamos a eso, que podemos irnos perfectamente porque el puré de cardo es súper fácil de hacer. Podemos hacer unos San Jacobos de cardo. Cocer el cardo a media cocción, ¿vale? No llegarlo a cocer del todo, ponemos jamón, queso, rebozamos y lo hacemos al horno, por ejemplo. Pues otra manera de tomar el cardo. Podemos tomar una lasaña de cardo, utilizar las propias láminas del cardo para hacer una lasaña. Pues también es otra idea de meter el cardo en nuestro día a día.
¿Podemos hacer unos fingers de cardo? Pues ese mismo cardo que lo hemos hecho a unos 10 minutos o así, que se quede un poquito duro, rebozarlo con huevo y con copos de avena, por ejemplo, o con copos de maíz, y hacemos unos fingers de cardo. Los metemos en el horno y queda otra receta rica, y que cambiamos ya del típico cardo con jamón o cardo con ajillos. Si tenéis recetas, hay un montón, ¿eh? O sea, si queréis se os puede facilitar más, lo que sea, ¿vale? Así ya un poco por acabar, a modo de curiosidades. Con el cardo, antes lo que se hacía era coagular la leche, sobre todo para obtener queso. ¿Cómo se podía hacer esto? Con una sustancia que se llama quimosina, por si teníamos pocos nombres raros, para sumarle un nombre raro más. ¿Qué hacían con esto? ¿Y qué hacían y qué se puede hacer actualmente? Con la flor del cardo se deja secar. Una vez que tenemos esa flor de cardo seca, se mezcla con agua y se deja macerar durante horas. Una vez que tenemos esa maceración, se le añade la leche. Es importante que la leche esté a una temperatura de 35-40 grados. Y así, luego removemos y dejamos reposar, se coagula la leche. ¿Vale? Podemos hacer desde eso, queso, cuajadas. Es una manera que tiene el cardo de coagular la leche. Pues sí, no sé si lo conocíais, no lo conocíais, pero así antes se coagulaba la leche, ¿vale? Sin falta del cuajo. Vale, y esta curiosidad del cardo borriquero, se me vino a la cabeza cuando Ángel me dijo, vamos a preparar una charla del cardo. Yo siempre que oía la palabra cardo, si oías así la palabra, a mí me sonaba como a tono despectivo, como a insulto de eres un cardo, ¿no? Y ya si eres un cardo borriquero ya ni te cuento lo feo que eres, ¿no? Pues me puse a investigar a ver si era cosa mía o cosa de aquí del entorno, y no. O sea, esto está extendido por todo. O sea, tú buscas en Google cardo borriquero y lo primero que te sale es pues persona que es más fea. Entonces yo dije, pues no sé, voy a mirar cómo es el cardo. ¿Será tan feo como para que que sea un cardo borriquero sea un insulto? Entonces estoy mirando a ver cómo era el cardo y, pues no sé, pues tampoco me parece tan feo. O sea, la flor del cardo es bonita. Y los cardos cuando los ves, cuando vas por Peralta paseando y ves en el huerto los cardos, pues quedan bonitos, no sé, aunque estén abiertos, aunque no estén tapados, quedan bonitos. Entonces yo dije, bueno, pues si te tienen que decir cardo borriquero a modo de insulto, pues igual tampoco hay que tomárselo tan mal. ¿No? Eso es un poco a modo de reflexión personal, ¿no? De decir, bueno, pues toda la vida se ha dicho que cardo, pues tampoco está tan mal que nos digan que cardo. Vale, pues nada, hasta aquí llegamos con el cardo. Yo creo que os he dicho un poco así de manera resumida, os he podido hablar de un producto que tenía un 94% de agua, un producto que tiene muchísima cantidad de agua, que en dietas de adelgazamiento, de pérdida de grasa y demás, es un producto que está a la orden del día por ese porcentaje tan alto de agua, y un producto que tenemos aquí en la tierra súper rico, súper bueno, y que está ahora mismo de temporada y que tenemos que aprovechar. Entonces, por mi parte, he acabado.